Hola, buenas noches. Mi nombre es Paulina Ramírez Ramírez y soy maestrante en la maestría en Físico-Constructivismo y Fitness en la Universidad del Valle de Zamora. Esta es la asignatura Evaluación, Valoración y Prescripción de la Actividad Física en Físico y Fitness, impartida por el catedrático titular, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y en esta exposición vamos a analizar eh, la composición corporal y la revisión del artículo número 2. Yo cedo en La Piedad, Michoacán, y vamos a iniciar. Eh, Dentro de lo que involucra la prescripción del ejercicio físico, en el cual consideramos que es un proceso en el que se recomienda un régimen de actividad física de manera sistemática e individual, según las necesidades y preferencias, con el fin de obtener el mayor beneficio y el menor riesgo. Eso es la prescripción del ejercicio físico. Y en el Ecuador se realizó un estudio a 40 universitarios con la intención de analizar si el ejercicio de fuerza en la autoimagen corporal en las personas de su edad, en la adolescencia, eh, qué efectos tienen, qué es lo que provocan. Eh, en este se les realizaron una extracción de mediciones por medio del protocolo ISAC, en las cuales incluyeron pliegues cutáneos, perímetros corporales, diámetros óseos, alturas y longitudes. Mm, Todo esto con la intención de analizar cuál es la respuesta ante los ejercicios de fuerza, el cual tuvo una respuesta positiva, ya que se contribuyó que un desarrollo equilibrado, saludable y emocionalmente estable aumentan la satisfacción física y elevan el autoestima. Los protocolos más efectivos duraron de 8 a 12 semanas, con series de 3 a 4 efectivas por grupo muscular, de 8 a 12 repeticiones por ejercicio, descansos no mayores a 5 minutos, con una intensidad del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. La composición corporal ideal de una persona puede ser completamente diferente a otra. Lo que realmente importa son sus propios objetivos personales y o deportivos. Eh, Comprendiendo así que la composición corporal es muy relativa, me gustó mucho esta definición que fue publicada en el libro de Endocrinología y Nutrición, que me ayuda a interpretar la composición corporal como aquella rama de la biología humana que se ocupa de la cuantificación en vivo de los componentes corporales, que se ocupa de la relación cuantitativa entre los componentes y que se ocupa de los cambios cuantitativos en los mismos relacionados con todos los factores que lo pudieran llegar a influir. Eh, para poder hablar de los modelos de la composición corporal, tenemos que analizar que el cuerpo tiene ciertos compartimentos biológicos en el cual va interpretado como por niveles, lo que es el atómico, molecular, celular, tisular, y en su conjunto crean el cuerpo tal y como lo conocemos. Eh, Comprendiendo así el cuerpo, vamos a intentar describirlo con tales modelos de la composición corporal, iniciando con el de dos componentes, que es la masa grasa y la masa libre de grasa. También también existe el modelo químico de cuatro componentes, que es el cuerpo como grasa, agua, proteínas y minerales, los modelos de fluidos metabólicos compuestos por grasa
así como fluidos extracelulares y fluidos intracelulares, sólidos intracelulares y sólidos extracelulares. El modelo atómico, compuesto por los tipos de tejidos, como lo son el tejido adiposo, el tejido blando que no es músculo y el tejido esquelético, tejido músculo-esquelético, hueso. El modelo químico de 4 componentes de Matienka, que es uno de los más utilizados en estudios cineantropométricos. El cuerpo se divide en masa grasa, masa muscular, masa grasa, no, masa ósea, y masa residual. El modelo de 5 componentes de Drinkwater, que incluyen los modelos de Matienka, más la piel como un diferenciador. También vamos a clasificarlos según la forma de trabajo. En este caso los encontraríamos de este lado, que son los normativos descriptivos, que son modelos teóricos que se resumen en una fórmula o monograma. Ahí podría ser el ejemplo del índice de masa corporal, que es nuestro peso, nuestra altura elevada al cuadrado dividido por 2. Los densimétricos extrapolativos que utilizaban densidades, pesos específicos, volumen, talla y peso como variables fundamentales. También los proporcionales fraccionados, que dividen el cuerpo humano en componentes y calculan los mismos mediante fórmulas. Por ejemplo, es el modelo de 4 componentes de Matienka. También según su clasificación en base a su metodología, y ahí vamos a encontrar los métodos directos. El único método directo es la disección de cadáveres. En el pasado se hizo con mendigos y ha sido uno de los más valiosos y claramente uno de los menos empleados en la investigación, ya que se necesita la defunción del individuo para poder realizarla. Los métodos indirectos, que miden un parámetro, por ejemplo la densidad corporal, y lo utilizan para estimar uno o más componentes a través de su relación constante. También el método doblemente indirecto, que resultan de aplicar ecuaciones derivadas a su vez de algún otro método indirecto, por ejemplo la antropometría. Existe el error al aplicar la ecuación y existe otro error al hacerla. Son necesarios para hacer extensible el estudio de la composición corporal y que éste llegue a más personas. Dentro de los métodos directos que se mencionaban anteriormente, se hizo un estudio en la Universidad de Brugge en Bruselas, Bélgica, en donde se midieron antropométricamente y se disecaron 25 cadáveres entre los 55 y los 94 años de edad. Eran adultos. Se contribuyó tanto conceptual como pragmáticamente a un mejor conocimiento de la valoración de la composición corporal, en el cual se intentó validar 7 de las 10 ecuaciones antropométricas existentes y con ello estimar la masa muscular en kilogramos. Se tomaron los datos como lo fue de peso corporal, la estatura, la circunferencia, pliegues cutáneos, altura y la masa muscular disecada, aplicando las ecuaciones propuestas por Matienka de 1921, Drinkwater, Heimfield, Drinkwater otra vez, Kerr,
dos ecuaciones de Li1, Li2. Las divergencias entre los valores de masa muscular disecada y estimada se incrementaron hacia los extremos de la distribución, dejando así en claro que las ecuaciones de Drinkwater de 1980 y Drinkwater de 1984 resultaron ser las más adecuadas. Chale. Uy. Las herramientas para la determinación de la composición corporal. Son métodos de análisis para llegar a estos resultados, y dentro de la cineantropometría encontramos la muy famosa y conocida antropometría como una herramienta de medición. A pesar de sus limitantes, es el único modelo con una validación directa y que fracciona los cuerpos en 5 tejidos, como lo son el adiposo, el muscular, el residual, el óseo y el cutáneo. La antropometría mide pliegues cutáneos, diámetros, circunferencias y longitudes corporales, permitiendo estimar los diferentes tipos de masas. Esto se utiliza ampliamente en los campos de la salud y del deporte, ya que se pueden ir adaptando a cada individuo. Dentro de las pruebas que podemos realizar para identificar la composición corporal, tenemos la absorcimetría de energía dual de rayos X, y esta la vamos a identificar como DEXA. Fuera de la disección de los cadáveres, que claramente no podemos tener acceso a ella o sería muy limitado, esta es una opción muy acertada, muy eficaz y digamos que la más acercada a un dato exacto, real. Es una densitometría radiológica por medio de diferentes niveles de atenuación de fotones. La técnica de absorcimetría logra evaluar de modo regional lo que es el tronco, los brazos, las piernas y la pelvis, y de modo... no sé qué quise decir ahí. Tres tipos de masa corporal, ósea y grasa. Grasa, magra y ósea. De dosaje de radiación para la evaluación del cuerpo entero muy baja, ampliamente aceptada y utilizada en la práctica clínica. Está contraindicada en el embarazo, y estas pruebas se le pueden unir lo que es la impedancia bioeléctrica, la ultrasonografía, la tomografía computada y lo que es la resonancia magnética. Este proceso de la determinación en partes específicas del cuerpo, como lo es brazos, piernas y pelvis, se realiza mediante la cantidad de calcio y otros minerales en hueso, así como la composición de la grasa y la composición de los músculos. Es una única región corporal en la cual se tiene interés, o igual se puede generar en el cuerpo completo. A través de la evaluación de tales parámetros de la masa magra no ósea, lo que es la masa apendicular, se ajusta por índice de masa corporal o talla, respectivamente. La DEXA permite la medición simultánea de varios tipos de grasa magra y el contenido óseo.
Recordando que la medición de la masa magra es una estimación de todos los tejidos, no grasos, no óseos, justo el tejido magro, eh, ya que existe una fuerte correlación en ellos. Dentro de las pruebas tenemos lo que es la tecnología de bioimpedancia. Esta se basa en el análisis de la impedancia bioeléctrica segmentaria directa, que considera el cuerpo como 5 cilindros independientes. Se aplica una corriente eléctrica de baja frecuencia. La máquina mide la impedancia, eso quiere decir la resistencia de cada uno de los 5 segmentos. La bioimpedancia no se basa en datos estadísticos generales para calcular la composición corporal, sino que la tecnología de la bioimpedancia envía múltiples corrientes eléctricas de varia frecuencia para medir de forma independiente la resistencia de cada uno de sus 5 segmentos. Dentro también podemos, dentro de la composición corporal, otras pruebas que podemos determinar es por medio de la ultrasonografía, por medio de la tomografía computada y lo que va a arrojar una imagen de resonancia magnética. Esta escanea de forma segmental por rebanadas para predecir los valores corporales totales. Es una evaluación ideal para la medición de para la medición musculoesquelética y el tejido adiposo, visceral y subcutáneo. Se considera la herramienta más precisa para la cuantificación de la composición corporal. Sin embargo, es sumamente costosa para hacerla de forma cotidiana. Los métodos físicos para la determinación de la composición corporal, todos ellos se utiliza una cámara presurizada para calcular el volumen corporal. Esta se llama pletismografía acústica. El principio de este método es que la frecuencia de la resonancia de una cámara es inversamente proporcional al cuadro de su volumen. La técnica. Se mide la frecuencia de la cámara, se introduce el cuerpo, se vuelve a medir la frecuencia con el cuerpo dentro y se registra la frecuencia de resonancia. Se calcula el volumen del sujeto en función de la variación de la frecuencia de la resonancia de la cámara. Con el volumen y el peso del sujeto se calcula su densidad. La densidad sirve para calcular los diferentes componentes a través de las ecuaciones. Como lo mencionábamos, es un método indirecto. El problema con esta técnica es la gran infraestructura necesaria y el gran número de tractores de variabilidad. Y la densidad nos da un igual a masa-volumen. También tenemos por otra parte los métodos químicos para la determinación de la masa corporal, de la composición corporal. Se valora la masa gracias a productos o elementos químicos. Se trata de comprender la difusión del nitrógeno en la grasa y en los fluidos corporales. Los estudios se basan en el modelo de 2 componentes. En general, los métodos químicos presentan una serie de inconvenientes. Requieren una gran infraestructura, tienen un elevado costo, tienen protocolos muy complejos, por lo que se limita su campo experimental. La validez científica es relativa, puesto a que se utilizan en el modelo de 2 componentes y no en el de 4 o 5, que arroja un poco más de datos, además de las